Alberto Fernández en este rol que parece por lo menos a él le gusta? A ver, obviamente, primero muchas gracias, un placer charlar con ustedes y encantado de responder todas las preguntas que tengan los participantes de este evento por Zoom. Obviamente, ustedes saben, es fácil criticar, es fácil incluso a reírse de los errores de los demás en general y de los gobiernos en particular, ¿no? Lo que pasa es que creo que acá hay dos elementos para destacar, ¿no? El presidente se siente cómodo con su discurso así pedagógico, didáctico. La verdad que no es el primer presidente, hay una larga tradición en Argentina con esa clase de discurso. Incluso en el siglo XIX, ¿no? Sarmiento tenía un discurso así también. No estoy comparando al presidente con Sarmiento, ojalá se comparara con Sarmiento. Lo que estoy diciendo es que es tradicional los presidentes, digamos, querer dejar un legado y utilizar un poco la palabra presidencial en muchos casos para, digamos, generar doctrina, ¿no? ¿Se acuerdan? Mitre era eso. Mitre, el diario de la presidencia y él en su rol militar era lo mismo, ¿no? Era alguien que generaba doctrina con el día a día y sobre todo con la palabra. Carlos Pellegrini, que era un excelente orador. En fin, hay una larga tradición en la Argentina, ¿no? Tampoco lo quiero poner solamente en Alberto Fernández por el hecho de que es profesor de Derecho, ni mucho menos. Pero sí creo que hay algo interesante acá, y es que él siente que tiene que explicar decisiones que son, uno, controversiales, dos, que apuntan a una cuestión que requiere comportamientos individuales y familiares bastante rigurosos para que el virus no se propague. Entonces, en algún sentido, creo que se justifica o se comprende el discurso pedagógico porque hay que enseñarle a la sociedad una cantidad de cosas, a usar barbijo, estar en casa, a lavar las cosas, a cuidarnos entre todos, a por qué no salir, a por qué el sacrificio que está pidiendo el gobierno a la sociedad. Todo eso hay que explicarlo. Entonces es natural que él haga, digamos, en todo caso, uso de esas habilidades que tiene, porque da clase en la facultad, para justificar o para hacer llegar más efectivamente su mensaje. Punto número uno. Punto número dos, y ahí viene lo más controversial, ¿no? Nada contra los abogados, pero ustedes saben que los abogados y los datos en general no se llevan muy bien, ¿no? Y lo que hace un abogado penalista es agarrar los datos que existen y tratar de justificar su punto, ¿no? Bueno, es lo que hizo el presidente. El problema es que al hacerlo, no es que agarró datos del INDEC y armó un Excel toqueteado con contabilidad creativa, como si fuera un contador argentino, y para que diera más o menos, ¿no? Lo que hizo fue afectar la reputación de otros países. Por supuesto, escuchan, observan, miran y revisan los datos. Entonces, un poco lo que me llama la atención es una relativa ingenuidad de, si pasa, digamos, ¿no? De alguien que asesora al presidente, no el presidente, que arma el cuadrito para que el tipo esté contento, entonces él tiene como más munición para justificar lo que está haciendo, lo cual es innecesario. Es decir, cuando uno tiene una tasa de ocupación tan baja de terapia intensiva y un número de víctimas tan bajo, ya está demostrando que está haciendo la cosa bien. Pues sí, mira, a X cantidad de semanas los países tenían esta cantidad de muertos y este porcentaje de camas ocupadas sobre el total, porque hay que utilizar un número relativo, no absoluto. Estamos mejor, listo. ¿Para qué tenés que compararte con los chilenos, con los uruguayos, con los paraguayos? Y encima Paraguay, que hizo una cosa fantástica, para justificar que estás haciendo mejor. ¿Para qué? Eso implica inseguridad. Si vos estás seguro de tu punto, no tenés que manipular los datos, ¿no? Entonces, yo creo que no es culpa de él, porque el presidente no se puede poner a revisar el Excel. Es ridículo. Ahora, el equipo de colaboradores que está con él, si no sabe hacer una planilla, porque la última vez se equivocaron con las etiquetas. Sí. Si ustedes conocen la planilla de cálculo, no es algo muy sofisticado, digamos. Es un error de distracción. Ahora, si yo le preguntara a Facundo Manes, ¿qué me diría? Tiene la cabeza quemada, el burnout effect, que yo creo que es lo que está pasando. En realidad yo me río, pero me preocupa esto, porque si está con la cabeza quemada, toman decisiones, bueno, no con los 4 cilindros o los 6 cilindros, con 3 cilindros o con 2. Se me preocupa que estén cansados, que estén abrumados, porque si es así, la calidad de la política pública que la Argentina es mala, bueno, va a ser peor. Ahora, Sergio, también hablabas en este último artículo, ¿sí?, de ciertas exageraciones. Ahí justo se acaban de poner a martillar el vecino. Vieron que esto es bien en realidad.
hablabas de las exageraciones, ¿sí? Aguárdeme un segundo, por favor, a ver si lo... Parece que escucharon, veremos si hacen un Ojo, poco... ojo, ojo que yo sé leer los labios, ¿eh? Ahora les cuento todo lo que dijiste. Pero viste que fue con mucho cuidado y con mucho cariño, no hubo ningún insulto en el medio. Te decía, Sergio, hablando justamente de exageraciones o de exacerbaciones, tuvimos un Axel Kicillof que decidió tomar la palabra, ¿sí? Más que el presidente, lo marcabas vos, más que el jefe de gobierno porteño, con un discurso de barricada que es probablemente el que uno siente hoy por hoy más cercano a lo que es el kirchnerismo clásico, si le podemos poner un mote, a lo que es el cristinismo de otra época, a lo que eran los discursos que a lo mejor le entretienen o le gustan más a Cristina, que a lo mejor uno piensa que Cristina le manda el mensajito, no, por WhatsApp, estoy contenta con lo que hiciste, o habría que mejorar esto otro, pero que lo debe haber sentido ella más cercano. Kicillof, vos te lo preguntás y también tratás de responderlo. ¿A quién le está hablando cuando habla y dice todo lo que está diciendo? Bueno, primero quiero solidarizarme con Kicillof, porque él tuvo el mismo problema que yo y que fuimos a Nacional de Buenos Aires, que es un colegio fantástico, pero te trastoca un poco el cerebro digamos, hay dos cosas que uno aprende ahí, hablar de más, hablar largo, ¿no? Y hablar de todo, no siempre con fundamento, ¿no? Entonces yo creo que también tiene un problema que lo comparto, ¿no? De falta de sentido de la dimensión de la palabra, ¿no? A veces uno habla de más. Él habló 21 minutos más que el presidente. Había pasado lo mismo la noche del triunfo electoral, no sé si se acuerdan. El 27 de octubre pasado, agarró el micrófono Kicillof, obviamente el centro de la escena, era el presidente electo, no él, ¿verdad? Que era gobernador electo, que no es poco, No, pero bueno, no voy a hay una sentar a eso mientras escucho una charla. significativa. ¿Se escucha bien? Porque perdí la imagen. Se escucha perfecto. Se Okay. escucha perfecto, estamos escuchando. Entonces, yo creo que acá hay un Kicillof público y un Kicillof privado. Yo les aseguro que en privado Kicillof no tiene esa característica así de bordada, de incontinencia verbal, ¿no? De discurso encendido. Es un tipo mucho más razonable, que hasta pide disculpas porque se da cuenta que se fue de mambo. Pero cuando se enciende las cámaras, bueno, él crea un personaje o suelta un personaje que muchas veces cae en exageraciones extraordinarias, ¿no? Ya había pasado, ¿se acuerdan cuando él dijo que Repsol le tenía que pagar a la Argentina? No sé si se acuerdan cuando fue los YPF, bueno, no pasó particularmente. Sí. Y lo mismo con todo el despelote con los holdouts, él dijo una cantidad de barbaridades que ciertamente le ha costado al país un montón de plata, ¿no? Así que, digamos, no es la primera vez que esto ocurre y es una característica de él. Pero en privado es completamente diferente y, digamos, el tipo que toma las decisiones, recuerden que Kicillof es un tipo recontra honesto y gran trabajador. Dos cosas inusuales en la política argentina. Y no solamente en el peronismo, ¿no? Inusuales. Es un tipo muy, muy honesto, en serio, y que se puede equivocar y está creciendo, es un chico todavía bastante joven. Me parece que dentro de todo, él digamos, es un aporte por lo menos interesante. Que haya alguien honesto, bueno, ya sigue la línea de Vidal, ¿no? De los gobernadores tipo Vidal, en ese sentido. Ahora, o sea, más allá de las diferencias de aspecto ideológico, ¿te parece que por lo menos los dos son coherentes consigo mismos? Totalmente coherentes, ¿no? Muy, muy coherentes. Hay un aspecto ahí igual que vale la pena marcar, ¿no? Él dijo en un momento, hicimos más en 2 meses que en los últimos 200 años. que un poco amplio, ¿no? Innecesario. Ahí es cuando todo lo bueno que haces se te diluye. Vos decís, no, flaco, no es así, ¿no? Y si fuera así, no tenés que decir vos, que lo digan otros. O sea, si vos estás seguro que estás haciendo eso, alguien te lo va a reconocer. No hace falta que vos digas eso, porque es poco creíble, al margen de que no es cierto, porque es imposible que sea cierto, ¿no? Ahora vos podés decir, mira, hicimos tantas camas, y conseguimos tantos respiradores, y construimos tantos hospitales, qué sé yo. Suponete que podés hacer énfasis en lo que sí hiciste, pero compararte con semejante... Sí, que te pones como Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, que estás con la Filmina y decís, bueno, estos meses trabajamos así porque estábamos preocupados por esto, es tirar el dato, pero no decir, y somos mejores, no sé, que Luisiana, o el mejor gobernador de la historia de Nueva York. Claro,
Claro, faltaba que hubiera dicho, y si Julio César me hubiera conocido, probablemente, bueno, faltaba eso, ¿no? Que se comparara con Julio César. O sea, era una cosa un poquito desopilante, ¿no? Les recuerdo que él tiene digamos, un cuadro, un retrato de Rosas en la oficina. Él dice que hizo más que Rosas. Yo agregaría, porque pienso diferente, más que Rivadavia, por ejemplo, que hizo cosas así elementales como la Universidad de Buenos Aires, donde estudió Kicillof, ¿no? El Banco Provincia y un montón de cosas más, ¿no? O sea, decir que hizo más que Bernardino Rivadavia y Rosas juntos, en 2 meses, olvídense de todos los gobernadores peronistas de los últimos 35 años, ¿no? Es como exagerado, eso le quita credibilidad. Ahora, el punto central, creo yo, es que si ustedes analizan cómo están trabajando los equipos de la ciudad y de la provincia, a nivel de los ministerios y demás, trabajan muy bien. Quiere decir que esas diferencias y esas exageraciones son discursivas, pero que la política pública por ahora no están contaminando, ¿no? Sergio, me queda un punto más de lo que fue esa conferencia de prensa, pero antes vos lo mencionaste recién a Rosas y me parece que es un punto como para tratar de aprovechar ese hilo de idea. Rosas ha sido siempre una figura polémica en la historia argentina, su rol como gobernador de la provincia de Buenos Aires en lo que era todavía la época en la que no estaba la Argentina unificada que tenemos ahora, en la época en la que todavía no teníamos la Constitución del 53, en esa Argentina que se estaba conformando, que se estaba armando, y que Buenos Aires siempre tuvo su rol central, ¿sí? Tanto formando parte de la Confederación Argentina en su momento, como en la época en la que no estuvo dentro, y Rosa juega ese papel. ¿Te parece que se va dando una suerte de Argentina más disgregada entre lo que es lo central en Buenos Aires y en Cava, que tienen sus particularidades propias con el COVID-19, y lo que es el resto del país, que por poco algunos lugares como Jujuy ya empiezan a pensar en el retorno a clases incluso el mes que viene? Digo, ¿esto da cuenta de esas diferencias que siempre ha tenido la Argentina entre Buenos Aires y el resto del país, o no? ¿Cómo lo ves? Ya tomo el hilo de Rosas que me lo hizo traer a colación. Mira, hay un libro muy bueno sobre Rosas que escribió John Lynch, un historiador británico espectacular, ¿no? Y hay muchas otras cosas, pero ese libro lo que te marca es que Rosas hay que mirarlo desde el punto de vista de Hobbes, ¿no? Rosas lo que buscaba era imponer orden. Rosas lo que hizo como gobernador fue lo mismo que hizo ahí en 1820, el día de los 3 gobernadores, que el tipo entró y puso orden, ¿viste? Agarró unos gauchos, se fue a Buenos Aires, que era un quilombo, un vacío de poder, anarquía, el tipo, basta, ¿no? Y la verdad es que el país era una guerra civil permanente, entonces hay que evitar pensar a Rosas anacrónicamente, ¿no? Y yo creo que cuando lo pones en contexto, lo lógico era que alguien intentara poner orden. ¿Y cómo? Y violentamente, porque no había instituciones. Esto no justifica ni las persecuciones, ni la locura, ni la mazorca, nada de eso, ¿no? Pero estás en una situación de preestatalidad, ¿no? Y yo creo que la fórmula, me parece más adecuada para pensar eso, es la de Sarmiento, precisamente, ¿no? Que es civilización y barbarie. O sea, él decía, Rosas es un bárbaro, pero no decía, lo tengo que eliminar, porque la I te suma. Sí, le equilibraba. Bueno, él decía, hay que incorporar la barbarie, ¿cómo? Y con la educación, hay que incorporarlo al sistema productivo, ¿no? Mediante la educación. Entonces, hay que llenar el desierto, decía él empieza el Facundo hablando del desierto del norte de África, cualquier cosa, nunca había ido a África, pero había leído y sabía que eso era la barbarie, porque no tenés ciudad, no tenés civilización, no tenés cultura. Bueno, entonces yo creo que hay que mirar a Rosas, que es la expresión del desorden, de la anarquía y del preestado, de la preestatalidad, como la precivilización. En vez de criticarla, hay que preguntarse cómo puede ser que un país todavía hoy demande caudillos. Bueno, porque todavía hay una cultura política, lamentablemente, poco densa, ¿no? Hace falta más cultura democrática. Cultura democrática es decir de todas las ideologías, pero que todas acuerden de jugar con las reglas del sistema. No que todo el mundo piense como yo, sino que piense lo que quiera, pero que acuerde las reglas, acuerde un marco de instituciones, que es la Constitución y todo el marco jurídico, y eso se respete. Y no te gusta, cambiarlo, pero cambiarlo dentro de las reglas del juego, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, Martínez se extrae en adelante, ¿no? La idea de una sociedad que está esclerotizada por el peso de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y del mundo urbano, es una manera de mirar a la Argentina. Yo no digo que eso no sea así. Lo que les quiero recordar es que el interior
para bien o para mal, necesitaba un puerto, y el puerto mejor posicionado era el de Buenos Aires. Guste o no guste, digamos, sin el interior no hubiera existido el puerto, ¿no? Claro. Y es cierto, todos los caminos venían acá, bueno, es cierto, y se hicieron y se reforzó eso, pero esa producción que necesitaba salir al mercado mundial no tenía muchas alternativas. El puerto de Rosario no estaba construido, el de Mar del Plata tampoco, ¿no? Bahía Blanca tampoco, no había otro, ¿no? Entonces, por una cuestión de legado colonial, el puerto era bueno, salía por acá. Y yo creo que eso explica un poco que esa manera así de oposiciones, de mirar al interior, no tiene sentido, que mirar todo en un conjunto, mirarlo sistémicamente, ¿no? Creo que lo Sergio, Jujuy es interesante sí, como ejemplo. como ejemplo, claro, porque uno tiene que ahora, hoy justo salió ayer en la BBC un análisis interesante del método de burbujas que utilizaban en Nueva Zelanda y en Canadá. Armás un entorno y ya no es tu casa con tu familia, sino abrís un poquitito a 4 o 5 familias y vas abriendo a poco, y si hay alguno que da positivo, todo el mundo se guarda, ¿no? Sí, Pero vas bueno, como y lo que ellos controlando. quieren en general, que son los primeros países que propusieron lo de viajar entre Siria, Australia y Nueva Zelanda para poder retomar el Exacto. turismo. Exacto. Tiene Recién, todo el Sergio, sentido. hablabas de Hobbes, ¿no? Del Leviatán, en definitiva, y esto de lo asociadas con Rosas, ¿no? Y con este momento de estado de naturaleza que vivía lo que iba a ser la Argentina, y lo traemos para acá, ¿no? Porque la idea del contrato social reaparece mucho cada tanto en la política, incluso Alberto Fernández la llegó a mencionar en los últimos días, ¿no? Cuando se habla de esta nueva normalidad, o de que no se va a poder volver a la normalidad anterior. Muchas veces es apresurado hablar de todo esto cuando lo estamos transitando todavía el proceso, porque, digamos, no sabemos cuándo se va a terminar lo del COVID-19, no sabemos de qué manera se va a terminar lo del COVID-19, y algunos políticos incluso se animan a decir que quizá no termine lo del COVID-19, es decir, que se adapte, que cambie y que sea parte ya de nuestro panorama, de nuestra vida cotidiana. ¿Vos cómo vas viendo el contrato social argentino? Si es que hay un contrato social y si es que es una categoría válida para analizar el funcionamiento de la Argentina. Voy a exagerar, ahora me toca exagerar a mí, ¿no? eh, yo creo que acá hay algo muy interesante, y es lo siguiente, ¿no? Los argentinos muchas veces nos fascinamos con Foucault, ¿no? O con Rawls, o con Bátimo, o otros filósofos así contemporáneos, y todavía no leímos Hobbes, o si lo leímos no lo aplicamos, ¿no? Entonces, no tenés Estado, ¿no? No tenés Locke, no tenés equilibrio de poder en el frío de 50 pesos, y ya querés la quinta derivada, es decir, es como realmente elegir una cerámica copadísima y no tener ni siquiera la casa. Entonces, me encantan las cerámicas copadas y qué sé yo, pero armó una estructura primero, ¿no? No tenés Estado, no tenés moneda. O sea, tenés un Estado, pero muy frágil, muy endeble, con una situación fiscal absolutamente desmadrada, no tenés crédito. Y querés hablar del nuevo contrato social, es como es como una idea fuera de lugar, ¿no? Me encanta discutir eso. Porque si vos discutís eso de todas maneras, lógicamente, la pregunta básica en la Argentina es, ¿tenés un problema de distribución del ingreso o tenés un problema de no generación de riqueza? Porque ojalá tuviéramos un problema de distribución del ingreso. Estoy adelantando el argumento de la columna de Nación del viernes, ¿no? Pero si Ok, yo fuera hoy... es un spoiler este. Exactamente, me estoy spoileando a mí mismo. Pero si yo dijera, mira, creciste a lo pavote los últimos 30 años, generaste riqueza de una manera extraordinaria, tenés, ¿viste? El tipo que son una cantidad, una generación nueva de billonarios, alguno que va a ser trillonario dentro de poco, Bueno, ¿no? Besos, que dicen que Besos. dentro de 1 o 2 años, no sé cuánto, en cuántos trimestres el tipo llega. Ojalá por él, digamos, como el ejemplo, ¿viste? Un tipo que empezó a vender libros por internet y es el tipo más De rico del cero. mundo. Un genio. Entonces, digamos, yo veo eso y digo, bueno, está bien, tienen que debatir, porque indudablemente ahí hubo un problema enorme de distribución y la gente que no tenía la educación adecuada o vivía en el lugar no adecuado no se benefició, ¿no? De las costas ricas, más Sí, algunos el tema manchones por vida. de la igualdad de oportunidades, por lo menos en inicio, para que todos tengan una base similar Claro, para me tratar. parece bien, me parece bien. Ahora, en la Argentina lo que tenés es un estancamiento secular.
Entonces, no tenés el problema de distribución, tenés un problema que genera cada vez más pobres porque generas cada vez menos riqueza. Entonces, yo creo que si el debate está bien planteado, buenísimo, porque rápidamente te vas a hacer la pregunta, ¿y ¿por qué no generamos riqueza nosotros? Y ahí empezás a hablar de la regla, empezás a hablar de la inversión, de las cosas que efectivamente van al bottom line, que la Argentina no discute, ¿no? Entonces, distribuyamos, pero para distribuirte hay que crear algo, si no, terminás distribuyendo pobreza extrema. Entonces mirás Cuba, mirás Nicaragua, Venezuela. Bueno, ¿te querés mirar en ese espejo? Porque ahí distribuís y igualás para abajo. Son todos pobres. Si querés eso, bueno, no creo que sea el modelo social que quiere la Argentina. Y en todo caso hay que recordar que ahí tampoco tienen libertad. No es que por tener igualdad resignado a la libertad. No, son todos pobres y tampoco tienen libertad. Bueno, uno puede llevar la sociedad hacia un horizonte de mayor igualdad y plena libertad. Y yo creo que ese es el objetivo, pero ese debate hay que darlo, digamos, de una manera razonable y respetuosa para que el otro te escuche, porque si no, es un diálogo de sordos, ¿no? Sergio, decíamos antes que por lo menos me quedaba una parte de la tríada de lo que fue esa conferencia de prensa de Alberto Fernández, que es volver a Alberto Fernández, ¿no? En lo que es esa pregunta que probablemente nos quedó resonando a todos, en la que Alberto Fernández, vos lo marcás muy bien, muestra cero empatía, ¿sí? Cuando le preguntan por la angustia que siente la gente hoy por lo que está pasando, ¿sí? Y que le responde, angustia antes de enfermarse, no salvarse, y toda esta cuestión de la retórica de lo que está haciendo el Estado, ¿sí? Para proteger la vida de la gente desde lo sanitario y demás. ¿Te parece que hay un derecho a angustiarse en esta época que vivimos? Digo, es bastante psicológica la pregunta, además de jurídica también por un lado, pero me parece que apunta a lo mejor a ese elemento que no ha terminado de encontrar en su personaje Alberto Fernández, o que se le escapó en ese momento cuando le preguntaron, y que fue la empatía con el que se siente mal que la está pasando ahora, ya sea porque además le esté pasando mal porque no puede trabajar, o porque ha perdido su trabajo, porque no puede salir y no puede ver a sus familiares, o directamente porque está preocupado por la incertidumbre del futuro. ¿Cómo ves esto, Sergio? Dos comentarios iniciales y después voy a la pregunta. Yo creo que el problema principal de esa pregunta es que la hizo una colega, una amiga mía que se llama Silvia Mercado. Y ese apellido muy buena, Silvia. Es muy inteligente, Silvia, siempre. Está bien, pero te llamás Mercado. Para un gobierno como este, llamarte Mercado es una agresión. Entonces te responde por la presencia del Estado, porque la pregunta la hizo Mercado. ¿Entendés? Si el Mercado hace una pregunta, vos respondés con intervencionismo. Sí, es lógico. Claro. Tiene que cambiarse el apellido, tiene que llamarse, por ejemplo, Silvia Regulado. Se llama Silvia Regulado, nadie va a decir nada. Silvia Mercado, ahí le sonreía a Alberto mientras respondía. Claro, claro. Un mercado intervenido, fantástico, ¿no? Un mercado protegido, genial. Ahí te aman, ¿no? Y te responden perfecto. La otra cosa, yo creo que el presidente perdió muchos votos en la comunidad psicoanalítica el sábado pasado. Porque eso de que el Estado decida por qué tenés que angustiarte es un problema, porque en perspectiva le quita trabajo a los psicólogos, porque si no te angustias de nada. ¿De qué van a laburar los psicólogos? Que hay un montón. Es más, votan en general al frente de todos, o tengo psicólogos en la familia, ¿viste? Es un problema. Así que me preocupa la base electoral de clase media del presidente. Se la redujo ahí. Hablando en serio. Yo creo que el presidente está preocupado por algo que no es mayoritario ni mucho menos, pero es creciente, e involucra a un segmento crítico de la sociedad, que es esta especie de fatiga respecto a las medidas restrictivas, ¿no? Tanto económicas como de libertad, de movilidad, etcétera, etcétera. Y ponerlo no en términos políticos, sino en términos, bueno, de emociones, es un problema, porque no puedes contestar políticamente. Digamos, si vos vas a hacer el debate con un nivel de análisis distinto, ahora si vos en términos de angustia, bueno, tenés que salir, me parece, el presidente sale por una tangente complicada, pero entendible en su lógica. Si no, no. Angustia es esto. Y él te define lo que es la angustia por ser presidente. Y frente a esa angustia, a falta de empleo, a falta de eso, acá aparezco yo con el Estado. No me vengas con esas angustias de tercer orden, de que no podés ir a hacerte las manos, o los que ganan la peluquería, cosas que yo no hago para la peluquería. Eso no. Eso no es angustia, eso es una cosa de burgueses, ¿no? Bueno, uno comprende la lógica. Yo sé que generó mucho revuelo y la red fue infernal, ¿no? Pero creo que esa fue la manera en la cual está enunciada la pregunta. Fue muy inteligente. A ponerlo en términos de emociones, bueno, es un plano en el cual el
presidente se vio necesitado a cortarlo de forma muy tajante, ¿no? Y quedó obviamente muy descolgado. Sergio, quiero que te aprovechemos para hablar también de lo internacional, pero antes me quedan a mí por lo menos uno o dos puntos que quiero que recorramos de la Argentina. Uno que viene de acá, desde Rosario, ¿sí? Y que me parece que se extendió como noticia nacional, y vos recién hablabas de los mercados regulados, ¿no? Antes hablábamos de Amazon y de cómo ciertas herramientas en definitiva le facilitan a la gente, y eso le generó además un ingreso importante a su creador. No sé si te enteraste que hubo un proyecto de acá, desde el Consejo Municipal de Rosario, así del mercado justo, entre comillas, con logo y todo incluido para tratar de emular al Mercado Libre. No sé si querés decir algo o comentarnos algo sobre eso. Bueno, que en el sentido más puro de la tradición justicialista, el próximo va a ser el mercado soberano. ¿Se acuerdan? La patria justa, libre y soberana. Falta el mercado soberano, y tenemos ahí el cartón lleno, ¿no? La verdad que me parece una pavada muy singular, porque, digamos, ¿por qué el mercado es injusto? Primero, ¿no? ¿Qué significa la injusticia del mercado? Es interesante, ¿no? Los que queremos en el mercado, preguntarnos qué es un mercado justo o injusto, ¿no? Bueno, un mercado injusto es un mercado que efectivamente está sesgado por algún tipo de, digamos, cuestión que no tiene que ver con la lógica del mercado. Por ejemplo, un mercado injusto es un mercado monopólico, es un mercado injusto. Entonces vos necesitas que el Estado venga y rompa los monopolios. El rol del Estado es hacer que el mercado sea justo. O sea, esto lo que implica es un desconocimiento de cómo funciona el mercado, por eso me preocupa. El mercado no se hace justo porque lo hace el Estado. El mercado se hace justo porque el Estado lo regula convenientemente. Evita las posiciones monopólicas, genera una ley de defensa de la competencia, por ejemplo, una comisión Sí, de... todos los fallos de mercado, trata de evitar los problemas de agencia. Todo eso lo que requiere es un Estado inteligente que garantice un mercado libre y un mercado justo. Entonces, otra vez lo tomo autocríticamente, porque si hay mucha gente que piensa que puede haber un mercado justo porque el Estado es el propietario de los medios de producción, estamos sonados. Quiere decir que estamos perdiendo montañas ideológicas. Algo estamos comunicando mal, lo que queremos lo contrario, ¿no? Y me queda una más antes de que pasemos a lo internacional. En una de tus columnas más recientes en La Nación, yo sé que a veces los dibujos, las gráficas, uno se entera y la ve cuando ya aparece, pero tenés a Cristina con Mrs. Pac-Man, ¿sí? No sé si eso vos lo viste antes, o lo opinaste o lo viste cuando se publicó, pero ¿qué se entiende ahí con Mrs. Pac-Man, ¿no? Comiéndose, o con Cristina dentro de su boca? A ver, esa fue una columna donde yo me preguntaba si venía un nuevo Vamos por Todo, ¿no? O si había chances, qué posibilidades había y qué límites a un nuevo Vamos por Todo. ¿Se acuerdan? Vamos por Todo, ustedes los rosarinos lo conocen mejor que yo porque fue Rosario, ¿no? Allá después de 2011, que Cristina mandó eso, que fue una especie de síntesis de lo que tenía en la cabeza, ¿no? Un intento de fortalecer un proyecto personalista y muy ideologizado de poder que, como todos sabemos, fracasó. Entonces, yo lo que planteaba en el artículo era que ella estaba aprovechando esta coyuntura porque veía, por un lado, el presidente demasiado fuerte, y ella necesita un presidente maleable, y por otro veía un gobierno demasiado malo, con lo cual veía una crisis evidente. Entonces, hoy era muy fuerte Alberto y podía ser una amenaza a sus objetivos si él se fortalecía mucho y la desplazaba. Pero si en perspectiva ya ve un Alberto muy débil, también ella se debilita porque necesita un Alberto que la proteja. Entonces, en esos dos intervalos digamos, de debilidad y de fortaleza, ella necesitaba algo más o menos intermedio. Y frente a eso, intentaba controlar recursos del Estado, porque el proyecto kirchnerista siempre fue un proyecto estatista, en el sentido que el instrumento de poder no es el partido, el instrumento de poder es el Estado. Entonces vos cooptás agencias del Estado y desde el Estado, digamos, como Lenin, es una teoría muy leninista, desde el Estado desarrollás política, generás empleo, generás tu propia burocracia, ¿no? Entonces la toma del Palacio de Invierno fueron 15 tipos, pero construyó un imperio, literalmente, porque tenían el control del poder ejecutivo.
Entonces, esa es la lógica, me parece, del cristianismo, y por eso el estatismo es tan importante en su concepción. Esto remite, ¿se acuerdan de ese viejo concepto de Marcelo Caparossi, la matriz estadocéntrica? Que era típica de la Argentina populista. Él decía que en América Latina en general, México con el PRI, en Brasil con los militares sobre todo, pero sobre todo en Argentina se dio esta idea de que el Estado era un enorme aparato político de poder, y desde ahí se hacía política, no de la sociedad civil, no de los partidos, no de los sindicatos, los empresarios, sino del Estado, ¿no? Esto generaba rentas, cuasi rentas, y de ese modo iba como cooptando segmentos y reproduciendo en su burocracia la capacidad de garantizar proyectos políticos, ¿no? Esa es la concepción estatista del kirchnerismo. Entonces, la idea de Cristina no es ella ya no lo va a ver, pero su hijo, Kicillof, o quien fuera, desde ANSES, PAMI, la banca pública, el Banco Central, la FIP, la aduana, etcétera, todas las grandes instituciones públicas, bueno, generar una burocracia de Estado o casi un partido de cuadros para de ahí desplegar ese proyecto de poder. Y para eso necesita avanzar, ¿no? Entonces, cuando ella critica al gabinete, lo hace porque cree que son malos, pero aparte porque quiere poner gente de ella, que seguramente no van a ser mejores, pero son de ella, que es lo que le interesa, ¿no? Sergio, empezaron a aparecer los otros países recién en tu análisis, algo que no podemos dejar de lado, porque aunque algunos políticos lo quieran o no, la Argentina está inserta en el mundo y la Argentina convive con sus vecinos. Chile había empezado, sí, a tratar el tema del COVID-19 de una manera en la que parecía que lo iba llevando bien y de repente todo se complicó y ahora tiene una cuarentena que en algunos puntos es hasta más estricta que la que teníamos aquí en Argentina. Brasil ha tenido y lo sigue teniendo conflictos e idas y vueltas entre los gobernadores y su presidente Jair Bolsonaro, con un gabinete que se le van deshilachando los ministros con el paso de las semanas. Y vos lo contabas antes, tenemos a Paraguay que parece ser lo ha manejado bastante bien, y tenemos a Uruguay que también da la impresión de irlo llevando de una forma, podríamos hasta ponerle un mote quizás hasta europea, así que ahora en junio arrancan las clases, lo anunció la calle Pau la semana pasada y Pablo da Silveira, su ministro de Educación, ya está contando cómo va a ser. ¿Cómo vas viendo el manejo alrededor y el mapeo político primero con los vecinos que tenemos en la región? A ver, uno siempre está tentado a comparar, pero como todos sabemos, las comparaciones muchas veces son inadecuadas porque hay países, por ejemplo, federales, otros unitarios, hay países más homogéneos, otros que son muy, muy heterogéneos y con múltiples realidades, Perú en particular. Con lo cual, prudencia, la comparación es inevitable, pero hay que ser muy prudente en cómo y en qué comparamos, ¿no? Yo creo que evidentemente hay un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Que es Brasil. Creo que Brasil, al margen del esfuerzo de los gobernadores y muchos prefectos, ¿no? Muchos intendentes, la actuación del gobierno nacional, por llamarlo de algún modo, es un ejemplo a no seguir por el ninguneo, primero el virus, una actitud irresponsable, el mal ejemplo del presidente. Y yo creo que es claramente un liderazgo errático y disruptivo, ¿no? Y me parece que hay un ejemplo, dos ejemplos muy interesantes de la región, que son Paraguay y Uruguay, dos países que muchas veces no miramos lo suficiente como para aprender lecciones, sobre todo porque tenemos una cosa medio de soberbia. Uruguay está muy mal, y la verdad que con diferencias importantes entre ellos lo han llevado bastante bien, yo creo que por motivos diferentes. Paraguay sobre todo porque ya tenía antes el problema del dengue y tenía saturado el sistema de salud, con lo cual tomó medidas muy severas, porque las dos cosas combinadas iban a ser terribles, ¿no? Bueno, que es una preocupación que tenemos en la Argentina también, ¿no? De las dos cosas combinadas. Por supuesto. Bueno, deberíamos tener cosas que no tenemos. En Argentina hay otras patologías previas o problemas previos. Uno es el dengue, hay tuberculosis, hay sarampión, hay una cantidad de cosas, digamos, que no le damos bola, pero deberíamos. Pero Paraguay, yo creo que con el sistema ya saturado tomó decisiones extremas y por eso lo hizo muy bien, ¿no? Y Uruguay se terminó convirtiendo en el ejemplo de América Latina en casi todo, ¿no? También en esto. Y lo digo con orgullo y con admiración y con un poquitín de envidia. De esa envidia, porque como casi todos los argentinos, tengo particular amor y simpatía, y todos nos sentimos un parte uruguayo, ¿no? Yo tengo mucha familia y
y aparte soy hincha de River, con lo cual desde chiquito grité uruguayo, uruguayo, por diferentes uruguayos, ¿no? Cubilla en una época, Francescoli, cambió el uruguayo, pero la canción era la misma, ¿no? Como Led Zeppelin. Entonces, yo creo que ahí hay... miren, lo más importante acá es la instalación del sistema sanitario, la robustez del sistema sanitario, ¿no? Los sistemas sanitarios más robustos aguantaron mejor o aguantan mejor la situación, por eso Perú es un desastre, a pesar de que la cuarentena en Perú es previa. Pero la política de salud o la inversión en salud en Perú siempre fue muy por debajo del promedio de la región. Bueno, lo están pagando. Sí, y Ecuador también es a lo mejor la otra preocupación, ya sin tomar todavía el caso de Venezuela, que es paradigmático, digo, pero Ecuador, que no tiene dinero, no puede emitir porque está dolarizado, y le entró el virus y le hizo un desastre las primeras semanas. Un desastre, sobre todo en Guayaquil, ¿no? La costa, no tanto en Quito, pero lo importante ahí es tener en cuenta que la infraestructura previa es fundamental, ¿no? Por eso creo que la Argentina la viene piloteando relativamente bien, porque tiene una gran infraestructura sanitaria, degradada, hospitales hechos pelota, etcétera, pero el capital humano es buenísimo. Y mal o bien, hay una presencia del Estado en las grandes urbes con hospitales que están, pero no tenés que inventarlos, ¿no? Y la gente ya hace milagros, los enfermeros, los médicos, etcétera, los bioquímicos ya hacían milagros antes del coronavirus. Yo creo que ese capital humano hace la diferencia. Y en Argentina hay una base científico-tecnológica para la ciencia, es muy importante. Yo creo que esto valoriza mucho el rol de la ciencia. No sé si vieron el lunes pasado a Fernando Pollack, que es un médico argentino, epidemiólogo, que está haciendo unos avances espectaculares con el plasma, ¿no? Sí. Bueno, esos son los tipos que tenemos en Argentina. Argentina, la verdad que con todo el desastre que hicimos del país, eso es muy rescatable, ¿no? Y por suerte existen estos científicos, el CONICET, la investigación de las universidades públicas y privadas, que te dan un ecosistema diferente para tomar decisiones y para resolver problemas complejos. Y siempre hay uno que se inventa un respirador con dos mangueras, por los lados. O hacer más rápido el test. Nada, una capacidad de atarlo con alambre que a mí me parece fabulosa, que es parte de la característica de este país, ¿no? Ya llevamos casi 40 minutos, Sergio. Invitamos a la gente a que sigan sumando preguntas. Ya tenemos algunas en el chat, ahora las vamos a ir repasando, las pueden ir escribiendo así, las tenemos preparadas para cuando pasemos a esa instancia. Pero me parece que nos queda una visita, ahí se nos cayó, ahí volvió Sergio. ¿Cómo está, Sergio? No pasa nada. A ver, yo tuve el ruido antes, que me tuvieron que leer los labios, así que... nos queda, me parece, una visita o una parada obligatoria, ¿sí? Y que es Estados Unidos, y que es su presidente Donald Trump, que no sé si lo sentís vos también. Yo siempre siento que agarró una página del manual de los presidentes latinoamericanos, de muchas de las cosas que hace, ¿no? Yo creo que es realmente Trump, persona, ¿no? Que todos los días se esfuerza por aparecer con algún titular y sorprendernos, a veces de manera risueña, a veces de manera preocupante, a veces de manera absurda. Lo tuvimos recomendando que se tome medicamentos que todavía no están chequeados funcionan, ¿sí? Como cuando dice que se toma la pastilla de hidroxicloroquina, y ahora lo tuvimos esta mañana, que porque Twitter le puso el avisito, ¿sí? De fact-checking, de este tweet puede ser engañoso, y le mandó links de CNN diciéndoles dónde pueden leer sobre la votación por correo postal que Trump criticaba, ¿sí? De cara a las elecciones de noviembre. Trump hoy dijo que quizá hasta pueda llegar a hacer cerrar las redes sociales, ¿no? En un tweet esta mañana. Ya ese es un límite nuevo, ¿no, Sergio, de Trump? Bueno, hay cosas que uno tiene que tomar en serio y otras no, ¿no? Cuando vos decís el manual de los líderes latinoamericanos, eso hay líderes que podrían escribir manuales. Yo, Cardoso, Lacalle, el presidente, por ejemplo, Ricardo Lagos, hay tipos que podrían escribir buenos manuales, ¿no? Que se diferencian del resto de los pésimos gobiernos que hemos tenido en la región, que yo sé que predominan, ¿no? A ver, obviamente en Estados Unidos hay una crisis política sin precedentes, que es previa a Trump. Y Trump es exponente de la crisis y la profundizó, ¿no? Pero es lo mismo que uno dijera, el problema del sistema político argentino comenzó con los Kirchner.
No, son muchos No. son consecuencia de la crisis del sistema político, ¿no? Entonces, punto número uno, Estados Unidos vive la crisis de ser potencia y estar empezando a dejar de serlo, que es algo complejo, no es sencillo, ¿no? Entonces, ¿sigue siendo potencia? Sí, pero uno ve la pendiente y la pendiente es de declinación, y probablemente sea inevitable la declinación, ¿no? No quiere decir que mañana deje de ser potencia en el pasado, pero históricamente, de haber ganado la Guerra Fría, de haber tenido una década de hegemonía, haberla revoleado con la crisis del 2001, con la reacción al ataque a las Torres Gemelas. Después de ese ataque, Estados Unidos pudo haber sido potencia por 1000 años y reaccionó de una manera absurda con la intervención en Afganistán, que era, no sé, justificable porque terminó en la nada, pero sobre todo con el error garrafal de Irak. Y ahí, ese fue el Rubicón que cruzó Estados Unidos, la mentira de Irak. Porque a partir de esa mentira, con un capricho de querer sacarlo a Saddam, que por supuesto a mí no me caía nada simpático, y creo que la mayoría de los occidentales tampoco, pero no te garantizaba ni te daba derecho a ir a matarlo. No tiene nada que ver eso, ¿no? Entonces ahí me parece que Estados Unidos rifó en buena medida su papel como líder, más otros errores de Clinton en la intervención a los Balcanes sin consenso, que generó sobre todo una nueva rivalidad con Rusia, porque Rusia estaba entregada a Estados Unidos. Rusia pudo haber sido, después de la caída de la Unión Soviética, la nueva Alemania, en términos de aliado. Claro. Y por la intervención unilateral de Estados Unidos a los Balcanes, en Serbia, terminó convirtiéndose en un enemigo otra vez. Y ahí volvió Rusia a tener desconfianza de los americanos. Y como no se puede confiar. Bueno, esos errores, más la reacción post-2001, convirtieron a Estados Unidos en una efectivamente potencia declinante. Y Trump es un buen presidente para una potencia declinante. O sea, es ideal, porque lo que hace es profundizar la decadencia, digamos, ¿no? No es O un sea, buen presidente. está cumpliendo su rol en la historia. Claro. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿y qué fue Barack Obama? Barack Obama fue el descansito. ¿No? Tampoco no hace, porque fue un presidente recontra mediocre, pero que profundizó el retiro, comenzó el retiro, el disengagement, digamos, de Estados Unidos en materia militar, cometió errores garrafales de todo tipo, por ejemplo, lo de Siria, una amenaza no cumplida en Siria, o el acuerdo con Cuba y con Irán. ¿Quién puede creer que un acuerdo de esa característica va a tener algo en la práctica? Nunca, o sea, jamás. ¿No? Pero bueno, una especie de, digamos, kantianismo muy ingenuo, Obama avanzó en la falta de credibilidad de Estados Unidos. Y esa falta de credibilidad y de presencia militar se profundizó enormemente con Trump. Así que yo veo que acá hay una continuidad entre Obama y Trump. Yo sé que mis amigos demócratas me odian por decir esto, pero bueno, es lo que pienso. Y probablemente siga con la próxima administración demócrata, ¿no? Porque Estados Unidos tenía algo para mostrar, y era el ejemplo de institucionalidad. Bueno, ya no. Ya no. Fuerte eso, fuerte. Tenía algo para mostrar también, que era una sociedad con motores espectaculares de movilidad social ascendente. Tampoco. Tampoco, ¿no? Tenía cosas para mostrar en términos de, bueno, gobernabilidad y capacidad, calidad de gobierno, para mirar la reacción con el coronavirus. Son todos desastres uno tras otro, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente lo que fue durante mucho tiempo, bueno, el siglo americano, ¿no? Entre el 45 y el... No sé cuál es la fecha, no creo que sea el 2020, yo creo que la decadencia empezó antes, bueno, ya dejó de serlo. Así que es un presidente adecuado para este Estados Unidos, indudablemente. Sergio, tenemos muchas preguntas que llegan de la gente que está compartiendo acá este Zoom con nosotros. Si te parece, pasamos a leer algunas. José Venegas nos dice, ¿cuál es el estándar de éxito? Porque las camas están vacías, pero hay un montón de gente que no está siendo atendida porque el único tema parece ser el COVID. Pregunta José. No, bueno, ustedes saben que hay varios médicos, el doctor Pablo Lamelas, que es rosarino, que es excelente. Aparte lo conozco, puede ser el cardiólogo de mi papá. Bueno, hay una pregunta más abajo, porque lo tenemos a Sebastián Lamelas, el hermano, que también habla de eso. Después la retomamos, si querés, también. Ah, mira. Bueno, Justo. Pablo escribió un paper espectacular. Es un capo total, ¿eh?
y le agradezco mucho siempre, porque le salvó la vida a mi viejo, pero que tiene 89 años. Y ellos en Enericba, con otra gente, hicieron el argumento de que efectivamente había un riesgo espectacular en la Argentina, de que gente por miedo a ir al médico, de salir a casa o ir a los hospitales, etc. Bueno, al final del día los muertos iban a aumentar mucho, iba a morir mucho más gente por otras patologías que por el coronavirus. Bueno, digamos, eso efectivamente es así, ¿no? Y de hecho la salud como negocio está pasando un momento terrible porque hay muchas operaciones que no se hacen, muchos tratamientos que no se hacen, porque efectivamente están vacíos los hospitales, ¿no? Los sanatorios. Así que ahí hay una situación claramente compleja. Pero éxito me refiero en términos de muertes, ¿no? Cuando uno analiza, después de X semanas de que comenzó el reloj, ¿no? De que empieza a contar el reloj, ve la cantidad de muertes y es bajísima, es bajísima. Y otros países de la región tienen mucho más, en términos relativos, no en términos absolutos, Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que objetivamente uno mira lo que pasó hasta ahora. Por supuesto, el costo económico ha sido fabuloso. No estoy diciendo que no, estoy diciendo que si uno prioriza la salud pública, bueno, en ese sentido, hasta ahora, mirando la cantidad de camas ocupadas y la cantidad de muertes, el éxito no es menor, ¿verdad? Ahora, usted ve que la curva que está mirando, ¿no? La curva era claro. Cosa que tenía que pasar, ¿no? El tema era achatar la curva para reforzar la infraestructura sanitaria. Eso se logró. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo es, con un mejor sistema sanitario, acotar el número de muertos. Eso es lo que viene ahora. ¿Ok? Lo tenemos a Sebastián Lamelas, que lo mencionábamos recién, que preguntaba y nos contaba: mi hermano Pablo Lamelas, cardiólogo intervencionista, publicó una nota en Infobae alertando los riesgos de que la gente baje sus consultas al médico. Lo mencionábamos recién ahí también, Sergio. Rápidamente un periodista político lo tomó como argumento, fomentando la grita cuarentena versus anticuarentenas. ¿Vuelve la grita a la Argentina?, pregunta Sebastián. No, la grita nunca se fue. Lamentablemente la grita, digamos, Argentina siempre tuvo grietas, ¿no? Desde ahora estamos en la semana post-mayo, ustedes saben, ¿cómo terminó la primera junta? En un quilombo. ¿Cómo? Siempre hubo grietas todo el tiempo. Siempre. Después, ¿se acuerdan? Federales contra unitarios, conservadores, siempre contra radicales contra peronistas, civiles contra militares, siempre fue un quilombo. Entonces, esta es una sociedad que se define más por las diferencias que, digamos, que por las cosas que tienen en común. Hasta que empieza a rodar la pelota y hay tipos con la remera de la selección y todos argentinos, y con un par de cosas más, pero si no, es difícil que haya un sentido de comunidad, ¿no? Ni siquiera imaginaria. Y yo creo que eso es importantísimo marcarlo. Ahora, esta grieta tiene un origen importante que fue con el conflicto con el campo. Y otra vez, ustedes fueron protagonistas, ¿se acuerdan el 25 de mayo de 2008? Bueno, sí. Esa fue una manifestación espectacular que terminó probablemente promoviendo algo que nadie pensaba, ¿no? La Cámpora nació ahí, Carta Abierta nació ahí, en el calor del conflicto, la guerra contra Clarín nació ahí. Esa derrota política de Kirchner le costó un montón a la Argentina, porque la reacción de ellos fue una hiperideologización, ¿no? Y bueno, de alguna manera por ahí mostraron lo que siempre quisieron, pero hasta ese momento mantenían cierta cautela que perdieron en el contexto de esa crisis, y ahí la grieta se profundizó. Ahora, los sectores, o un sector importante de Juntos por el Cambio, Cambiemos, alimentó esa grieta muchísimo. La grieta sobrevivió como consecuencia de la decisión de Macri de mantener a Cristina viva políticamente. Porque era útil, porque pensaban que él era útil, por lo menos en ese momento, ¿no? Bueno, muy útil no parece haber sido, porque terminó ganando la elección, ¿no? No, obviamente. Entonces, Macri es responsable también de haber profundizado muchísimo la grieta. Sergio, pregunta... Ahí hace falta una autocrítica importante que todavía no llegó. Sí. Y ya es hora de que haya una autocrítica pública de todos los errores, no solamente económicos, sino estratégicos del anterior gobierno, que desperdició una oportunidad espectacular, y hoy estamos como estamos en buena medida por culpa de ese fracaso.
Llega una pregunta de Fernando Álvarez, Sergio, que dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo la cuarentena seguirá dándole rédito político a Alberto? Si las encuestas le siguen dando bien, no van a cambiar. No creo piensen en otra cosa. ¿Vos cómo lo ves esto de las encuestas vinculadas con la cuarentena y con las medidas que se van tomando? Un abrazo primero a Fernando. Tengo dificultades para analizar el presente, mucho más el pasado. Para analizar el futuro soy de lo peor que hay, digamos, ¿no? La capacidad de predicción mía es nula. Así que no predicción. Hay que ir a las pitonizas, ¿no? A las pitonizas, sí. Y la bola de cristal tampoco me funciona. Tengo un par, pero no funciona. A ver. Alberto tiene una foto hoy que lo muestra a él como un líder muy, muy consolidado, ¿no? Pero su gran problema, ¿cuál es? Primero, que la economía es un desastre, era un desastre antes, es peor, obviamente, como consecuencia de la pandemia. Si ustedes ven la recaudación de abril y la que está viniendo en mayo, es un desastre sin precedentes. Mayo por ahí es el mes, no sé, junio va a ser peor probablemente, pero este es un mes donde la recaudación se planchó de una manera increíble y el gasto subió exponencialmente. Y anualizado esto de un déficit fiscal de más del 10 puntos del PBI. ¿Tiene noción de lo que es eso? El récord en la Argentina fue en el 75 con 12,5% de déficit fiscal. Estamos cerca, ¿eh? Una locura. Esto, obviamente, lo que les muestro a ustedes es que cualquier cosa uno puede decir de la situación actual, menos que es permanente. Esto es lo más transitorio que uno puede imaginar. Y lo que viene es un dinamismo inusitado, ¿no? Yo no digo que esto termine en un caos, ni invasión de poder, no digo nada de eso. Lo que digo es cuidado con suponer que la foto de hoy es proyectable hacia adelante. Punto número 1. Punto número 2. Claro, Alberto es un líder que tiene múltiples accionistas. Es una especie de CEO que tiene un directorio complejo como todo lo que yo conozco, pero en este directorio hay una accionista mayoritario que, ¿no?, se las trae, que es Cristina. Pero los accionistas minoritarios... Y que alguna vez fue CEO de esa empresa. Sí, CEO, dueña, digamos, olvídate, fue todo, ¿no? Y que querría volver a hacer, pero no puede, lo cual es terrible, porque tiene un veto de los otros. O sea, los otros accionistas dicen, vos no, por ahí tu hijo, no sé, veremos, pero vos no. Porque muchos gobernadores se lo dijeron en la cara. Le dijeron, in your face, it's over, ¿no? Bueno, él dijo vice, está bien, vice sin causas, traeron tus votos. Y ese es el acuerdo. Bueno, me gusta, no me gusta, no importa. Los otros accionistas tampoco son sencillos. Todos te piden guita, regálame el quilombo, porque son los gobernadores. Tenés los sindicalistas que te dicen subsidiame, dame plata para las obras sociales, todos te piden guita. Vos estás ahí y estás tironeado por todos lados, ¿no? Técnicamente es un agente con múltiples principales. Y cada principal se cree el principal, tenga una acción o el 80% o el 30 o 40% como el caso de Cristina. Entonces la accionista mayoritaria compite con los otros accionistas. Y el tipo está ahí y hace lo que puede, ¿no? Entonces, por eso no es Cámpora. Cámpora tenía un solo principal, que era Perón. Sí, bien o mal, decidió y... Bueno, acá hay múltiples principales que compiten entre sí en un frente de todos, que todos tienen una cosa en común, querían ganar. Bueno, lo lograron, ¿no? Otra vez, pregunta para ustedes. ¿Cómo puede ser que Juntos por el Cambio haya facilitado la reunificación del peronismo, la haya alimentado? ¿Qué aprendes en el primer curso de ciencia política? Divide et impera. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio? Todo lo contrario. A ver, ¿dónde estamos? ¿En manos de quién estuvimos? Que en el momento de dividir al peronismo, lo único que hicieron fue generar estímulos para que se junten, y lo único que se dividió fue un grupo que le quitó masa crítica a Juntos por el Cambio que era el grupo de La Baña. Bueno, insólito, es insólito, pero no importa, es para reflexionar, porque fíjense que Juntos por el Cambio perdió porque desconoció la ley de gravedad. No estoy hablando de leyes sofisticadas, no, mira, te debes y fiscal te la vas a poner. Se junta el peronismo, te van a ganar.
cosas bastante elementales, muy elementales. Ahora, si no te gusta la política, si no haces política, si desconoces los libros de texto y crees que la sociedad cambió de forma mágica, ¿te acuerdan? El cambio cultural. Bueno, acá tiene el cambio cultural. Acá tiene. Sergio, hay mucha gente que está preocupada por el futuro, no obstante que vos ya lo dijiste que no podés predecirlo y que no tenés tampoco el don de la ubicuidad, pero hay muchas preguntas que van por el lado de lo que vos recién decías de Juntos por el Cambio. Magdalena Van Langendock dice, ante el avance autoritario de este gobierno es muy importante que la oposición gane las elecciones de medio término para balancear el Congreso y no seguir en minoría, y pregunta cómo ves a la oposición juntos o separados. Y ahí Catalina Valor agrega, hola Sergio, ¿pensás que Juntos por el Cambio tiene posibilidad de volver a gobernar? Y te dejo esas dos preguntas que son sobre el futuro, que no sé si tienen respuesta posible hoy, Sergio. Puedo decir dos cosas al respecto. Saludos a todos, a Catalina en particular. Dos cosas puedo decir. Uno, la división de la oposición favorece al oficialismo, siempre. ¿Qué enseñó el peronismo? Juntate. Pero pensamos distinto. Justamente por eso juntate. Porque si va dividido, le facilitas el camino. Entonces, que esa división no tiene que ser un motivo para la división electoral. El momento electoral es el momento de sumar. El momento de discutir, de debatir, es anterior y posterior. Cuando están los votos por juego, te juntás, vas en la misma lista, estás primero, 15, 84, no calienta, porque vos tenés que sumar la cantidad de votos para no facilitarle el triunfo a tu adversario. No hay enemigos en democracia de adversarios. Pero primero, el que rompe, paga. O debería ocurrir eso. Y la conciencia tiene que ser el que rompe y divide, favorece al adversario. O está financiado por el adversario o no entendió de qué se trata este juego. Y la ideológica, cuando se trata de luchar por el poder, es inadecuada. El momento de pureza ideológica sea en el debate de ideas, en instancias de decisión, en foros, etc. No en la lucha por el poder. Porque si uno llevara al extremo eso, pregunta, ¿los aliados debieran haber constituido una estrategia común con Stalin o no? ¿Qué pregunta? Bueno, si vas a hacer política en serio, olvídate de los purismos ideológicos. No que los resignes, no hay que resignarlos, pero olvídate de que eso te constituya un obstáculo para construir opciones de poder. Bueno, eso es muy importante, eso es lo que sabemos. Entonces, sí. Si no hay unidad, imposible. Punto número 2. Otra cuestión básica de la ciencia política, ¿dónde se ganan las elecciones? Y por supuesto, está bien, pero ¿dónde están los votos? ¿Dónde? En todas las sociedades modernas hay una distribución normal del electorado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el centro del electorado, en los sectores más moderados, tenés el 80% de los votos. Sí, después tenés las puntas, los extremos de cada lado, que difícilmente los corren, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los purismos ideológicos? Que no los critico, ¿eh? No estoy criticando. De izquierda y de derecha. Sin esos purismos, no tenés renovación de las ideas, hay cosas minoritarias que se convierten en mainstream 30 años después. Por ejemplo, ¿quién hubiera reivindicado hoy los derechos laborales? Bueno, hoy lo reivindicamos todos. Bueno, hace un siglo no. Si no hubiera sido por Juan B. Justo, los socialistas que tenían ideas locas, nadie hablaba de eso. ¿Quién hablaba de la cuestión ambiental hace 50 años? No, nadie. Loquitos, drogones, barbudos, extroscos alemanes. Menos mal. Hicimos pelota el planeta por ignorar a los barbudos, trotskitos alemanes. ¿O no? Tenían razón. Entonces, escuchen a las minorías, siempre. Porque algo bueno tienen para decir. Siempre. ¿No? Entonces, eso tiene que existir. Ahora, ganar implica una estrategia para maximizar las chances de tener el apoyo del electorado moderado. Entonces, pregunta, ¿quién es más competitivo? ¿Un candidato de nicho o un candidato, por ahí ideológicamente, menos consistente, más difuso, pero con más chance de ganar? ¿Qué te sirve más? Obvio, el tipo que te gana la elección. ¿Y dónde tiene que ir a buscar? ¿Al zoológico del otro o al propio? El propio ya te vota. Entonces, si no tienes un candidato que le saque votos al otro, no te sirve.
Cuanto más maleable, cuanto más pragmático, cuanto más ecléctico, cuanto menos definido ideológicamente ese candidato, mejor. Si querés ganar. Ahora, si querés hacer un punto tuyo doctrinario, listo, elegí al tipo más, digamos, consistente posible. Si querés ganar, es otro juego. La pregunta es, ¿la oposición quiere ganar o quiere participar por una cuestión meramente lúdica? ¿Querés llegar al poder o no? Si la respuesta es sí, bueno, ahí tenés una dependencia del camino. Esto es como un tenedor. ¿Vas para arriba o para abajo? ¿Querés ganar o no querés ganar? No querés ganar, listo, es un manual. ¿Querés ganar? Es otro manual. Esa definición tenés que tomarla. Y esto no tiene que ver con peronismo o no peronismo, ¿eh? Esto tiene que ver con qué piensa el votante medio, que es una enterequia nuestra, pero que básicamente te resume dónde están esos votos que te hacen ganar la elección, sin los cuales las mirás de afuera. Entonces pregunta, dice Poliana, ¿vos querés estar con la ñata contra el vidrio mirando cómo gobiernan otros? ¿O querés estar adentro del bar cortando el bacalao? Sergio, ya llevamos 1 hora, estamos prácticamente cerrando. Queda, me parece, para aprovechar de las preguntas de la audiencia, una que creo que como le da giro y aprovechamos todo tu conocimiento de historia. Semana de mayo, 25 de mayo, ¿sí? Sí, momentos o días que siempre sirven para reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestro país. Y preguntaba a Mariano Causino, ¿sí? ¿Qué momentos valorás vos o ponés vos con eje de cierre de grieta o de unidad realmente nacional en la Argentina, como para que nos quedemos a lo mejor con una última idea más mirando al pasado y no mirando necesariamente al presente y a ese futuro incierto? Primero abrazo a Mariano, que es un gran amigo. Y él me enseñó lo de los Balcanes. Él fue el que me alertó sobre eso. Miren, la Argentina, como todo país que todavía no logró su destino, no consolidó un destino, tiene múltiples lecturas posibles. Y todas las historias tienen múltiples lecturas posibles. Y lo bueno de la historia es que siempre hay lecturas distintas que te abren temas nuevos o preguntas nuevas sobre los mismos hechos, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan qué rescato yo, la competencia política y los debates son sanos, siempre. El problema es cuando eso contamina las reglas o se manipulan las reglas para concentrar el poder o para acumular poder. Pero digamos, yo no le tengo miedo al debate. Y al contrario, ¿no? Yo creo que el debate es súper útil y es necesario. Pero en la Argentina confundimos muchas veces las diferencias ideológicas con las diferencias personales, con las diferencias por negocios, por intereses. Eso es lo que lamentablemente terminó contaminando el juego institucional, el juego político, y hubo coyunturas así muy negativas, sobre todo el primer golpe militar. No fue el primer intento, fue el primer golpe militar. Hubo otros intentos fracasados. Y yo creo que de ese punto de vista, cuando uno mira proyectivamente, el golpe del 30 fue muy desastroso porque tuvimos casi 50 y pico de años, 53 años, viviendo a los tumbos institucionales, ¿no? En ese periodo la Argentina empezó a declinar económicamente. Y después la recuperación de la democracia, lamentablemente, coincidió con un periodo de decadencia económica espectacular, ¿no? Sin precedentes. Es cierto, Alfonsín el día revisaba, ¿no? En el 83 tuvimos 7,5% de déficit fiscal. O sea, ya había una crisis fiscal espectacular, una crisis de la deuda, el Estado estaba destruido, y había una cuestión moral no menor, que fue la cuestión de las violaciones de los derechos humanos, que había que resolver también. Bueno, era como demasiado, y si uno puede criticar algo de Alfonsín, es la falta de priorización, ¿no? Pero yo creo que yo rescataría dos cosas. Una que tiene que ver con el momento constitutivo de la Argentina, digamos, con la famosa hipótesis alberdiana de la república posible, ¿no? Yo creo que la Argentina todavía no pasó a la república verdadera, se quedó en la república posible. La república posible es esto, más o menos, ¿no? Entonces, para que haya una república verdadera tiene que haber un salto cualitativo en las reglas del juego, en la calidad de las reglas del juego, y también un compromiso entre los actores, ¿no? Y ese es el segundo elemento. ¿Cuándo tuvimos momentos de unidad nacional? Bueno, no fueron muchos, pero fueron significativos
políticos, incluso en esta transición, ¿no? Creo que cuando fue el primer golpe cara pintada, ¿se acuerdan ahí en las semanas antes del 87? Hubo un balcón raro, ¿no? Donde estaba Cafiero, Alfonsín. Antes tuvimos el abrazo entre Perón y Malvin, que fue importante, ¿no? Pero uno mira la historia y faltaron esos momentos donde la élite política, a pesar o gracias a las diferencias, dialogaba y había un sentido de pertenencia y no de exclusión mutua, ¿no? Yo creo que la Argentina tiene que recuperar eso, ¿no? Por ahí a nivel provincial se da un poquito mejor. Tal vez es una buena ocasión para reivindicar la figura de un ex gobernador santafesino, de Obeid, ¿no? Que hizo una reforma política sabiendo que eso probablemente conspiraba con la capacidad del peronismo de ganar elecciones. De hecho, el peronismo no ganó una elección hasta ahora. Claro, sí, tuvimos el socialismo en el medio. Hay que ser un patriota para hacer una reforma sabiendo que eso puede afectar la posibilidad de competitividad de tu fuerza política, ¿no? Pero fue lo correcto. Y Santa Fe, que tenía una dinámica institucional muy perversa, hoy la verdad que es una provincia con alta calidad institucional, y esto no me parece un dato menor, ¿no? Y yo creo que eso muestra el camino. Las reformas institucionales hacen la diferencia. Cuando se dan acuerdos como lo que se dieron para la reforma de la Constitución provincial, ¿verdad? Que fueron del sistema electoral provincial, que fue una reforma muy sana. Veremos si ahora se puede volver a reformar, así que hay muchos intentos de que haya reelección y demás. Veremos, no me parece relevante. Lo importante es que si hay acuerdo entre las partes, las cosas pueden claramente mejorar, ¿no? Y creo que ese es el camino, un camino reformista, con criterios de mediano y largo plazo, sabiendo que nunca hay avances lineales, que son avances y retrocesos, pero esa es la característica de la política, ¿no? Sergio, lo tenemos a Gerardo Bongiovanni para unas palabras finales. Gerardo, ¿tenés activado el micrófono? Sí, gracias. No, una sola palabra, Sergio, muchísimas gracias, y a todos los que participan, pero en especial a vos, Sergio, por tu generosidad, tu compromiso. Espero que nos veamos pronto y que podamos reactivar algunos proyectos que tenemos ahí stand-by como todos los argentinos. Un abrazo grande y gracias, de veras. No, a vos, querido. Muchas gracias, un placer. Sergio, muchísimas gracias por estos largos, extensos minutos que te has tomado para poder compartir con todos nosotros. No sé si podemos activarle el micrófono a la gente para un aplauso. Daniel, no sé si podés activar a todos. A ver, lo hacemos. Ahí están todos activados. A ver si estamos activados. Excelente está. No, pero también tiene el presidente. El aplauso. Recursos humanos. Sergio. Diploma de SA /Brandilín. Lo puede volver a mandar si quiere. Apareció, che. Se veía, sí. A ver, espera, que miro de ahí. Cuando se pone la casilla y todo eso, se le sale 2 pesos. Sí, bueno, porque Bueno, muy bien, mándemelo y yo vuelve a tener cargo diplomático. Eso con menos, eso le decía a la gente. El orden espontáneo con todos los que están hablando a la vez. Sergio, muchas gracias. Podemos cerrar de nuevo para el último. Gracias, ¿Cuánto pasó de al doble. Ahí está, mañana en mi video se van. 120. Atrás, Daniel. Sí. Ahí estoy. Sergio, activate de nuevo, que te quedaste en silencio, Sergio. Sergio, muchas gracias en serio por todo esto. Esperamos que se hayan entretenido, que les haya sido útil, que les haya sido informativo. Estamos seguros de que sí. Yo aprovecho para darles un último aviso. El chivo, tenemos esta semana a Cayetana Álvarez de Toledo, desde España. Tenemos a Gabriel Sánchez Cini, así que eso que lo tienen en el calendario. Y nuevamente, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Podemos dar por terminada la jornada y el evento de hoy. Gracias a ustedes y siempre a disposición. Hasta pronto. Muchas gracias.